todas las personas en Academiqueando, bienvenidos una vez más a un video. Estamos en esta oportunidad en la Feria Internacional de Guadalajara, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y estamos en el stand de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Y en esta oportunidad, un compañero que nos está acá recibiendo, editor de la unidad Coajimalpa, Luis Hernández. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido a la FIL Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, Luis nos abre el espacio para charlar sobre algunos de sus libros nuevos desde la unidad Coajimalpa. Bueno, nos trajo un montón de cosas también. Ya veníamos hablando de muchos libros que conocemos a través de los años, que hacen en coedición con universidades colombianas. Pero bueno, acá tenemos un gran ramillete de libros. Quiero que nos cuentes lo que... Tú dime, Diego, ¿por cuál quieres empezar? A mí me gustó mucho este de México. Okay. Sé que es muy localizado para México, pero creo que da mucho de qué hablar, sobre todo por las clases medias, que claro, es un tema que es muy rico. Sí. Muchas gracias, Diego. Bueno, también darles la bienvenida a tu público. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En efecto, este libro que se llama Inestables, Virtuosas y Aspiracionales, clases medias en la Ciudad de México, 1850-1980. Como comentabas, aparentemente podría ser un tema muy local, sí, ni siquiera no tanto de México, sino de la Ciudad de México, pero que comparte muchos rasgos con Latinoamérica, con Latinoamérica, claro. Este libro que coordina Mario Barbosa Cruz y Cristina Sánchez Parra es una de nuestras novedades, y justamente este libro busca como acercarse a preguntas muy detonantes, ¿no? ¿Quiénes eran o son los sectores medios, las clases medias? ¿Cómo se retrataban? ¿Cómo los veían los demás? ¿No? Y sobre todo, ¿a qué? Justo eso, ¿por qué se les considera como inestables, ¿no? Como aspiracionales? Entonces, en ese sentido, este libro busca de desentrañar eso. Más que responder preguntas, trata justo como de abonar al debate, a la discusión. Entonces, sí, se centra en un periodo muy interesante de nuestra historia, como comentábamos. Una es el Porfiriato, en el que las instituciones en México se crean, comienzan a despegar. Los sectores públicos los podemos encontrar, por ejemplo, los empleados, ¿no? Los empleados públicos en las instituciones, cómo se profesionalizaban, si se profesionalizaban, y si sí, en dónde, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de género, en dónde podríamos encontrar como qué tipo de trabajos se consideraban muy masculinos, ¿no? Otro para las mujeres, si a las mujeres solo las localizábamos, por ejemplo, en las oficinas, ¿no? De gobierno, claro, a los hombres pues haciendo como ciertas roles, actividades que llevaban un rol muy masculino, ¿no? Entonces, ese libro justo trata como de desentrañar esa cuestión, ¿no? Entonces, la portada justo también trata de aludir un poco como a qué aspiraban las clases medias, claro, ¿no? El automóvil. El automóvil, pues es una colonia ubicada al poniente de la Ciudad de México, esta fotografía, y justo era una colonia que se consideraba muy de clase media, ¿no? De hecho, cercana, por ejemplo, a la colonia Tacubaya, que en el Porfiriato era una zona de descanso para los que se consideraban pues ya sectores acomodados, ¿no? Entonces, esa convivencia que había entre unos y otros. Entonces, pues ese libro trata un poco de aportar de una categoría sobre tan complicada. Muy también complicada, porque además, pues, ¿cómo definirla, no? Cuando no sabes ni siquiera quiénes son, quiénes sí, o quiénes se consideran, define, y quién la define también, ¿no? Entonces, justo sí, este es uno de nuestros libros. Entonces, pues no sé con cuál quieres continuar, Diego. Bueno, creo que este fue el último que me contabas, que lo lanzaron, lo promocionaron. Este libro tiene un poco días que lo publicamos, se llama Populismo, Polarización Ideológica y los riesgos para la democracia del siglo XXI, coordinado por Gabriel Pérez Pérez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y el doctor Manuel Cabanas Veiga, profesor investigador de la Universidad de La Coruña, en España. Este libro se desprende de un encuentro internacional que llevamos a cabo en la UAM Coajimalpa, en el que se reunieron especialistas de México, de España, de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y justo trata como de debatir sobre un término que además es muy complicado, que es el populismo, ¿no? Porque como además en ciencias sociales, ¿no? Sí, porque justo es una conciencia social, pero además también quién se considera populista, pero además es justo lo que comentan los autores, ¿no? Y que puedes ver aquí. O sea, el populismo es un concepto tan
tan resbaloso, tan y el de que habla política también, claro, porque el populismo de todas las porque además puede ser un concepto muy rico en cierto sentido, pero muy vacío al mismo tiempo, ¿no? Porque además ellos mencionan, o sea, hay como populismos excluyentes, populismos incluyentes, quién se considera, quién no, en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, con estos discursos que hemos tenido últimamente, con este ataque a las instituciones, porque hay que decir las cosas como son, sí, a las instituciones autónomas, por aquellos regímenes, y es algo de lo que trata el libro, aquellos regímenes que se han identificado como la izquierda, pero que una vez que llegan al poder, pues como que se desvanecen los ideales por los que ellos querían llegar y que querían modificar, pero una vez que, pues, que no se logra, empieza como esa transformación hacia lo que no quería hacer, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el libro es muy rico, ¿no? Es muy rico, pero sí no es un libro que te define qué es el populismo como tal, ¿no? Pero te lo problematiza. Pero lo problematiza, claro, sí. Entonces, esa es una también de nuestras novedades. Creo que es un texto que viene a bien y se presta para lo que estamos viviendo en diversos países, ¿no? No solo México, sino en el caso de Colombia, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que también estaba atravesando por un momento político muy difícil, que hay que tomar con ciertas pinzas, y desde luego con Estados Unidos, ¿no? Que además es como un ejemplo para toda América, para toda América y para el mundo, ahora, claro, sí, ¿no? Es decir, ya había una experiencia previa con Trump, ¿no? Después se modifica el voto, pero 4 años después regresar a lo mismo, ¿no? Como ¿por qué? Justamente, ¿no? Y si bien algo que comentábamos con los autores es, si bien en los regímenes latinoamericanos, pues no hay un cambio vía golpes de Estado, por ejemplo, como en algún momento lo hubo, pues de repente los golpes ya son a través de las urnas, ¿no? Sí. Cierto, la izquierda, la derecha, regresan al poder a través de las urnas, ya no como de golpes de Estado, ¿no? Entonces ese libro trata como de aportar un poco el debate justo que hay en diversas latitudes, ¿no digo? Entonces ese es uno de los que tenemos. Este es 2025, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el libro se editó en el marco de los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana, que fue en el año 2024, pero que es muy, muy, muy reciente, ¿no? Entonces tenemos ese, Diego. Después no sé, tú dime cuál quieres que hablemos, porque si no me puedo... Mira, el otro que tenemos se llama Temas contemporáneos sobre problemas ambientales en contextos urbanos, una aproximación desde las ciencias sociales. Este libro retoma contextos mexicanos, desde luego, Ciudad de México, pero también contextos urbanos, ¿no? Cómo vive la ciudad, la capital, con sus zonas periféricas, ¿no? En el caso del estado de Morelos, por ejemplo, el estado de México, y cómo ciertos corredores se han ido transformando a través, por ejemplo, del urbanismo, a través de estudios, por ejemplo, con comunidades originarias, que en Ciudad de México, en algunas alcaldías, acá les llamamos, creo que ya para ustedes serían departamentos. Alcaldías también. Tenemos también todavía habitantes que derivan de pueblos originarios, pero también cómo es la relación del Estado con ellos y cómo se va transformando el espacio también y las tensiones que hay. Entonces, este libro tiene algunos ejemplos, por ejemplo, desde el feminismo, desde los estudios antropológicos, desde el urbanismo, y lo que me gusta de este libro es que, por ejemplo, viendo la portada, para quienes conocen Ciudad de México, pues hay como edificios emblemáticos. Entonces, uno se casaría como con la idea de la ciudad, de las grandes construcciones, los grandes edificios, y cuando estábamos armando la portada nos dimos cuenta que faltaba algo, porque en la portada no estaban los árboles. Claro. Entonces daba la idea de ciudad que uno tiene, ¿no? Urbe, de cemento, únicamente. Servicios, progreso, pero ojo, también lo ambiental es una carga muy fuerte que tiene este libro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento global, con las transformaciones urbanas? Entonces, justo decíamos, no, espera, es que también a través del libro tenemos que dar algo, tenemos que dar una idea, un problema, y fue como se fueron, y de esta manera se fueron sumando diversos elementos como los árboles, pero justo tenía eso, tiene eso, que tiene una tensión justo con lo que está pasando, ¿no?
Entonces, y es muy prudente también para nuestros contextos latinoamericanos, creo yo, claro. porque, bueno, sí, tenemos ciudades, Ciudad de México, Bogotá en nuestro caso, pero tienen la cercanía también a la ruralidad, toda esa Claro. parte ambiental, o sea, no están sí, no están aislados, ¿no? Y cómo van creciendo y al final empieza a haber una tensión entre Exacto, uno ni otro, ¿no? exacto. O sea, aquí simplemente en Guadalajara, la ciudad, pues colinda con los denominados pueblos mágicos, ¿no? Que hay acá con Tlaquepaque, que a veces la frontera entre uno y otro es atravesar la calle, ¿no? Sí. Entonces justo eso es algo que podemos encontrar en este libro. Maravilloso Diego. para toda Latinoamérica, seguramente. Pues, para pues sí, porque en apariencia dirías, no, bueno, está muy enfocado a Ciudad de México y todo, pero tuvimos oportunidad de presentarlo, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, Ajá. que es una ciudad con una dinámica quizá un poco distinta, pero que te ayuda a entender que al final, pues no, o sea, las mismas tensiones, los mismos problemas se van encontrando en uno y otro lugar, ¿no? Cierto. Entonces, creo que también para el caso de Bogotá, pues habría elementos ahí que puedes encontrar, ¿no? Nos funciona. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y cuál nos quieres mostrar de último? Pues si quieres. Pues acá tenemos estos también, Crisis. Pues el que tú me digas, Diego, tú dime el de Crisis de la Reproducción Social, Debates en el siglo XXI, de Esther Morales Franco y Marcia Leite. Este libro también se desprende de un encuentro internacional que hubo en el que acudieron especialistas de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de México. Hay también, por ejemplo, un caso de Turquía, ¿no? Entonces, este libro lo que trata es justo a través de la teoría marxista retomar el concepto de la crisis de la reproducción social. ¿En qué sentido, Diego? En el siguiente, este libro, la mayoría de sus, por no decir todos los artículos que contiene, se desarrollaron durante y post pandemia, con todo lo que empezaba a fluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la economía púrpura, las políticas del cuidado, feminismo, la remuneración del hogar, ¿no? ¿Cuánto el trabajo doméstico no remunerado es algo de lo que retoma, ¿no? Y poner sobre la mesa cuánto valdría, cuánto tendría que valer el trabajo doméstico, ¿no? Cuánto se le tendría que pagar, porque además es un trabajo que siempre culturalmente se le ha no quiero decir impuesto, pero se le ha como dado, ¿no? A la mujer. Entonces, en este sentido, ¿cuánto valdría el hacer la comida? ¿Cuánto valdría el cuidar a los hijos? ¿No? Porque también lo que hace es, bueno, poner esa atención de por ejemplo, la educación en casa de los hijos se le deja a la mujer, ¿no? Pero también, pues, el cuidado paterno, ¿cuál es el que se da, ¿no? Entonces, en este sentido, Crisis de la Reproducción Social trata de aportar también sobre esos temas, Diego, ¿no? Me gusta mucho porque a veces uno asocia todos estos temas en el norte global, como que investigadores son los que investigan eso, tienen el tiempo, tienen la posibilidad de hacerlo acá, y acá no tanto. Y que se enfoquen ahora acá a Latinoamérica, pues bueno, chévere eso. Sí, es muy complicado porque son temas, como tú dices, que no son prioridad en la agenda muchas veces. Claro, que están fuera de la agenda o que recién se están tomando, pero que al final ya están aquí, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, el libro es una apuesta justo a temas que están sobre la mesa, ¿no? Y este está inscrito en una colección que se llama Estudios Transdisciplinarios. Importante, claro, que a comparación de los otros que son ciencias sociales y humanidades, ojo, no quiere decir que estos no dialoguen con otras disciplinas, ¿no? Pero pues trata como de justo de ir más allá, es un diálogo entre contextos, disciplinas, que justo ayudan como a un marco más grande y que sería difícil de categorizar. Qué chévere, me gusta mucho. Yo vengo de una escuela interdisciplinaria, entonces me gusta mucho. Entonces sabes muy bien por dónde va. Sí, bueno, muy bien. Y aprovechando que están estos acá, pues hablemos un poquito de estos. Tomo 1, tomo 2. De clases medias en América Latina, subjetividades, prácticas y genealogías. Es un libro que se editó primero en inglés en la Universidad de Routledge, editorial de Routledge, y que después entre la Universidad del Rosario, con quienes hemos desarrollado esta colección, y la UAM, pues vimos que era un libro muy, muy rico para traducir al español, y que además es un tema que en la historiografía latinoamericana, pues todavía está ahí latiendo, pero todavía de una forma, pues, todavía ahí para considerar. Entonces, es un libro que está dividido en dos tomos, y lo que trata es justo un poco lo que mencionábamos previamente
con el primero es como cómo se identificaban las clases medias, quiénes eran, pero en diferentes contextos. Entonces encontramos estudios dedicados en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Que además también Brasil pues tenía como un contexto muy peculiar, ¿no? En México. Entonces es un libro que reúne especialistas, a historiadores, antropólogos, pero que lo reúne también de diversas latitudes, lo que ayuda pues a tener un panorama muy amplio, ¿no? Entonces es un libro dividido en 2 tomos, que está disponible también para el público lector, Diego. Maravilloso. Estos libros, los primeros, me dices, bueno, hay unos que todavía no se consiguen de forma electrónica, pero que son en acceso abierto. Sí, estarán en acceso abierto. Como son novedades editoriales, ahorita el público lector puede encontrar las versiones impresas acá en el país, o a través de nuestra página también de www.casadelibrosadiertos.uam.mx. Y posteriormente yo espero que en un par de meses, unos 3 meses, podamos ya tener listas las versiones electrónicas, que serán de acceso abierto y que pues estarán a consulta del público lector, Diego. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias, felicitaciones por todos estos libros, todo este esfuerzo desde la UAM Coajimalpa para editar todos estos libros y bueno, ponerlos a disposición del público en general. Muchísimas gracias a ti, Diego, gracias por el espacio, por visitar el stand de la UAM, por estar acá en la FIL Guadalajara, y si me permites, pues invitar al público lector a que se acerque al trabajo que hemos realizado en conjunto entre la Universidad del Rosario y la UAM, consultar la colección Tierra Firme, y pues invitarlos, cuando tengan oportunidad, pues también de adentrarse en nuestro catálogo editorial, que está compuesto por más de 3,000 títulos, ¿no? A lo largo de la vida ya que lleva la universidad, Diego. Pues, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, escuchando. Ya saben dónde pueden ir a buscar estos y muchos más textos de la UAM para que de pronto, si la quieren consultar, muchos en acceso abierto, algunos también impresos, que los pueden conseguir tanto en Colombia como en México, como en Colombia, pero ahí estamos, siempre como generando que todo este contenido vaya en la difusión del conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego. Gracias.